La traición del hermano. Oración Oyeku, Meji, Baba, Eyidi. Adifa, Fun, Bareoko. Oyue, Obini, Fun, Okana, Refu, Oruba. Historia. Eyide y Bareoko eran dos hermanos. Bareoko era el más joven y llevó a la casa de su hermano a una mujer con la que tenía la intención de casarse. Sin embargo, necesitaba dinero para la boda. Así que la dejó en la casa de Eyide y la mantuvo allí durante 6 meses mientras organizaba todo para el matrimonio. Cuando Bareoko regresó a buscarla, Eyide le dijo que ella ya no quería casarse con él. Según Eyide, la mujer había confesado su decisión. Sin embargo, Bareoko no quedó satisfecho con las palabras de su hermano y decidió acudir a Orunmila para realizar un osode, adivinación de Ifá, y así aclarar el misterio y saber qué debía hacer. Orunmila realizó el osode y Ifá reveló Oyeku Meji. Entonces le dijo a Bareoko: «Debes realizar un ebó, sacrificio, con 2 palomas». Bareoko hizo la ofrenda y entregó las palomas a Shangó. Poco tiempo después, un incendio consumió la casa de Eyide. La mujer que había estado comprometida con Bareoko tuvo que huir con un niño en brazos, un hijo que había tenido con Eyide en secreto. Resultó que Eyide había mantenido una relación oculta con la mujer y había escondido la verdad. Sin embargo, Shangó reveló el secreto y Bareoko descubrió todo. Decidió entonces casarse con otra mujer. Tiempo después, Eyide abandonó a la mujer y al niño. Desesperada y sin otra opción, la mujer tuvo que acudir a Bareoko en busca de ayuda, pues se encontraba en una situación terrible. Nota: este camino habla de la traición de un hermano en relación con una mujer. Si el signo aparece en un contexto negativo o sobo, puede indicar engaño o una trampa tendida por una mujer.